Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Laberintos Literarios, en este caso el episodio número 12. Nuevo, no sé si quieras decir algo sobre el número, Julio. No, la verdad es que, o sea, sé que es importante el número 12, pero no, la verdad es que creo que ya pasó. Después del 11 ya realmente no tengo como mucha importancia a lo No, al siguiente. No, fíjate digo, pues, que ¿qué en te este caso a mí no me recuerda nada de fútbol el 12, la verdad. Solo el 9-12, pero eso puede ofender a muchos el aficionados de 9-12? Boca. ¿Eh? ¿El 9-12? ¿Qué Sí, es eso? cuando, bueno, lo investiguen, busquen 9-12 Boca versus River y sabrán. Pero bueno, Okey, no okey, importa. no. O sea, si me dices 12, pues los meses, y y no sé, tengo entendido que tiene mucho significado el 12, pero no, la verdad es que el 11 ya pasó, ya no tengo mucho que decir sobre los números. Así que, como siempre he Ok, dicho, muy ustedes, bien. los que nos escuchan, no tienen interés en escuchar de qué sienten. Bueno, inclusive seguro van a decir después, por favor, que ya no sigan con esta dinámica, ya solo Yo quiero creo que sí les escuchar gusta. esperemos sí. Pero mira, al final, en este caso yo no tengo algo apegado a ese número. ¿Tú, Chino? Quitando que recuerdas que en tu top of mind No, la está verdad es que no. esa referencia. Un número muy omitible, la verdad. No como este episodio, este es bastante poco omitible. Este es muy atractivo, no sé, bueno, no lo sé, ahorita lo veremos porque, a mi parecer, ese episodio está, mm, es controversial y más que nada en nuestros puntos de vista, Chino, no sé, creo que es de los primeros en el que creo que vamos a estar en desacuerdo en varias cosas, no lo sé. Pues yo creo que ya hemos estado en desacuerdo en varios, ¿no? Pero siento que al menos en estos capítulos, soy yo el que es como de: "Sí, está increíble", y tú dices: no". Y aquí por primera vez, si bien, corríjanme, siento que ahora se van a invertir los papeles, a mi parecer, no sé. Ya veremos, ya veremos. Te podrá sorprender. Veremos, pero bueno, entonces, Chino, este capítulo va a ser un poco diferente, por así decirlo, Es ¿no? diferente. Es una dinámica diferente y ahorita le explicamos por qué. Chino, por favor, hazme los Sí, honores de en cuál este es el libro. episodio hablaremos de Eduardo Galeano. En este caso, de 2 libros de Eduardo Galeano. Uno es ¿quieres que empecemos por el más corto? Creo que Fútbol a sol y sombra. Ajá. Y que bueno, nunca me qué curioso, ¿no? Que en el episodio de Fútbol a sol y sombra, el número 12 no me recuerda nada de fútbol. Y en Las venas abiertas de América Latina, del mismo autor. Dos libros que no tienen nada que ver entre sí, pero que es un autor que, sí ya conocía un poco su historia, conocía un poco sus obras, nunca lo había leído, pero sí conocía al autor. Y he de decir que no me sorprendió para bien y para mal. O sea, en algunas cosas como que pensé que eran mejor, en otras cosas, no, quizá a lo mejor que iban a ir más acorde a lo que a mí me gusta, en otras al contrario. Tan solo el libro Fútbol, a sol y sombra, yo pensé que se iba a convertir en algo que iba a ser para mí de mis favoritos. Resultó ser lo contrario y bueno, ya lo comentaré más adelante. Tú, Julio, ¿tú tienes alguna expectativa de este autor o de los libros? Pues creo que pasa lo mismo y ahora, no sé, creo que se están volteando también los papeles, porque la mayor parte de los libros que tú o alguien promociona para poder elegirlo, trata de algo diferente al final. En este caso, me acuerdo que al menos del de fútbol era como algo más estadístico, más, no sé, yo esperaba algo muy Mm, diferente. Me acuerdo que me dijeron: "No, es que es básicamente el fútbol, pero no es, sobre datos que, pues, realmente no se habla siempre, habla del contexto político, histórico". Y mira, ahorita lo tocaremos más adelante, sí habla eh, roza ese tipo de temas, pero no como yo esperaba. Entonces, sí tenía Más como una que expectativa estadístico, diferente. yo diría que es anecdótico, o sea, un libro de anécdotas del fútbol. Totalmente, pero yo esperaba, al menos como se me vendió el libro, que fuera de nivel de estadística, de historia, pero Ah, enfocado a okey, lo mejor okey. en negocios, en toda esa parte. Y se me hizo, dije: "Ah, está Vale, vale. interesante". Creo que es un deporte, más bien, es un deporte que se mueve a nivel mundial y mueve unas cifras impresionantes. Mueve dinero, mueve a la gente, o sea, ves cada cosa que a veces hacen, eh, pues, los aficionados por estar, apoyando a ese equipo, vaya. Ve, es más, Chino, tú tienes más experiencia en ello. La verdad es que yo no la tengo, pero has de conocer más anécdotas, inclusive tú, no lo sé, has de tener también anécdotas que digas, soy muy pasional, o muy apasionado por este deporte, por este arte, tú dirías. Sí. No, y ahí, ya creo que es la primera vez,
Bueno, la primera, o sea, en este ¿ves que dijimos que había que varias cosas en las que, bueno, comentabas que había varias cosas en las que no estaríamos de acuerdo, y yo te dije que te sorprenderías? Ujú, Esta es la de las primeras cosas en las que estamos de acuerdo. O sea, yo, de hecho, este libro esperaba otra cosa totalmente diferente, el de Fútbol a Sol y Sombra. Yo también pensaba que tenían a mí me lo vendieron diciendo que tenía que ver con cómo el fútbol impactaba socialmente, y eso se me ujú. hizo muy interesante. Que a A ver, nivel aquí, conductual, de nuevo, sí. paréntesis, ¿eh? No, que a nivel conductual sí, también me acuerdo que era cómo mueve el deporte, pero así como dices, a nivel conductual. Exacto. Y curiosamente yo no propuse este libro, o sea, que sepan que este no es un libro que salió de mí, pero pues al escuchar fútbol tuve que votar por él. Estos 2 libros los leímos igual en un club de lectura para conocer un poco más del autor. El que yo propuse fue justamente Las venas abiertas de América Latina. Y hubo ahí como una dictadura para que al final termináramos leyendo los 2 a mi Nada, parecer. nada, se llama Ser mal perdedor. Se llama no me gustó perder y digo que hicieron trampa. No hablaré de más. Ya pasó, entonces, podemos al final, el haber tenido o el haber leído estos 2 libros nos da más contenido para poder analizar un poquito más, porque es la primera vez que, al menos en este podcast, que vamos a hablar sobre varias obras de un mismo autor, ¿no? Vemos al menos con Guillermo Arriaga, pues, teníamos el contexto de algunos libros, pero no tocábamos, o sea, nos enfocábamos más, por ejemplo, pues, en Extrañas. Aquí, realmente vamos a hablar lo que es de estas 2 obras. Claro. Bueno, comenzando con el fútbol a sol y sombra, vamos a dar un poco de contexto de él. En efecto, como lo comenta Julio, es un libro que tiene que ver con anécdotas del fútbol. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo y pues creo que al menos muchas personas del público saben que Uruguay es un país futbolero hasta la médula. Es un país muy futbolero donde el fútbol se vive de una manera, yo diría, más intensa que aquí en México. Está Está rodeada de países como, pues, Argentina, Chile, Brasil, que, pues, también son países bastante futboleros, y eso, pues, hace que contribuya todavía más, ¿no? Fíjate que yo siento que el libro sí empieza cubriendo esta parte del fenómeno social que es el deporte, cómo impacta en la sociedad. Nos empieza planteando ciertas cuestiones como cómo el fútbol ayudó a luchar contra la discriminación, o a día de hoy sigue, yo siento, ayudando a luchar contra la discriminación, cómo, hizo que las barreras entre nobles y personas de la plebe, pues, se borraran. Para mí es el deporte por excelencia, porque todos están en igualdad de condiciones. O sea, en un campo justamente son 11 contra 11, no dependes de tener cierto equipo caro, no dependes de quizá tener las pinilleras más caras o los tacos más caros, ni la pelota más tecnológica. Con 2 piedritas, con 3 piedritas, 2 de portería y una que sea la pelota, la bocha, ya la armaste, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que nace que el fútbol sea tan popular. Y para mí, el autor sí empieza, te digo, hablando un poco sobre ese impacto, ¿no? También nos habla en cierto momento de la importancia del fútbol en la Guerra Civil Española. Ahí, pues, las personas que le van al Madrid y al Barça, pues, tienen su controversia, ¿no? De cuál es el equipo del régimen, si es el Barcelona, si es el Real Madrid, si a lo mejor fue el equipo de aviación, que, pues, es el Atlético Madrid. Entonces, digo, yo creo que empieza con esa propuesta, pero después se pierde. No sé si a ti te dio esa impresión al principio de que sí parecía que iba a cubrir con esa parte. Totalmente, inclusive, no sé, al principio y en la sinopsis dice que es un tributo al fútbol, Sí. y a mi parecer sí es un tributo al fútbol, pero yo más bien lo pondría en un nicho que es al fútbol uruguayo, no sé si estés de acuerdo, Chino. Sí, totalmente, está súper sesgado. La ver Como que al fútbol caímos en la sudamericano. mercadotecnia, vaya, pero Sí, al final, las primeras páginas te hablan creo que ayudan mucho y digo, no soy Fibas, pero sí conozco un poco más del deporte, a mi parecer, pero te pone no sé cómo decirlo, describe de manera poética, lo que es, sí. las posiciones del equipo, sobre lo que es un gol, sobre lo que Ya te es entendí, sí, sí. ajá, o sea, como que te empieza poco a poco a escribir la posición, lo que es una cancha, o sea, pero de manera poética, lo que es el árbitro, Sí, no empieza no muy no se queda interesante. en este es el delantero y mete goles. Se dice goleador, amado por muchos, silbado por otros, leyenda cuando mete un gol y fracasado cuando no, ¿no? O sea, así como que se hace ahí una narrativa muy interesante para poder describir los elementos básicos del fútbol, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, que disfruto mucho de leer y de escribir poesía, se me hizo muy interesante porque no me había tocado enfocar la poesía al nivel deportivo. Entonces, empieza Claro. muy interesante y eso hizo como un boost para que siguiera leyéndolo. Pero poco a poco, realmente sí, eh
no sé cómo decirlo, como que sí notas sesgos o lo que esperaba, pues, poco a poco se va, perdiendo. En este caso, pues, esperaba justo la parte conductual, estaba esperando la parte económica, que al Totalmente. principio lo mencioné, pues sí lo llega a tocar. O sea, en el libro, pues, cada cierto tiempo habla de los mundiales, cada ciertas páginas. Y siempre empieza la misma base. Te dice el nivel, bueno, el contexto histórico, el contexto económico, el contexto, varios contextos a nivel mundial sobre lo que está pasando justamente en ese momento. Pero lo hace como una lista. Y después, ahora sí, ya se empieza a arrancar sobre todo lo que está sucediendo en, En en la ese momento. cancha o lo que sucede en ese mundial. Yo esperaba que a lo mejor fuera un poco más, pues, no sé si pasional, o sea, sí algo más racional, por así decirlo. Entonces, sí, poco a poco como que se va yendo a algo que yo no esperaba. No sé si decir que es un mal libro, ya lo hablaremos o concluiremos eso ya al final, pero al menos lo que yo sí estaba Claro, pero bueno, ya esperando estás spoileando, ¿no? Ya para ti parece que parece que fue un mal libro, ¿no? es que, ya lo veremos, o sea, podría que sí, puede que no. Ya lo Okey, vale, hablaremos, pero al final, contestando la pregunta, sí no era lo que yo esperaba. totalmente. De hecho, justamente recuerdo que cuando empezamos a leerlo, yo me puse algunos documentales de fútbol, porque justamente tenían que siento que no siento, es innegable que el fútbol, impacta en la sociedad, ha ayudado a resolver conflictos, ha ayudado bueno, ha perjudicado creando conflictos, ha sido una manera de luchar unas batallas que se juegan afuera, adentro de la cancha. Y yo recuerdo que empecé a ver un poco, por ejemplo, sobre lo de Ruanda, que el fútbol fue importante para también resolver cierta y limpiar ciertas asperezas bueno, no me quiero meter en la historia, pero digamos en conflictos muy, inhumanos, por así decirlo, Ujú. y el fútbol ayudó a limpiarse esas asperezas. Y yo esperaba que iba por ahí. De hecho, estaba muy emocionado en ese sentido, porque sí me puse a investigar qué partidos trascendieron más allá de la cancha para poder impactar en la sociedad. Y bueno, siempre buscando los ejemplos que crean lo más positivo, ¿no? Porque tampoco hay que taparnos los ojos y decir que todo es maravilloso en el fútbol, también tiene sus cosas muy malas, pero creo que hay que concentrarnos, o bueno, hay que no concentrarnos, hay que tratar de promover lo bueno sin dejar de admitir que tienen sus cosas malas. El libro, como tú lo mencionas, creo que hace pausas en periodos de mundiales que se juegan cada 4 años, ¿no? Ya dijiste que toma el contexto más importante de ese momento, de esos mundiales, y los va desglosando un poco en anécdotas que van pasando en esos 4 años. Algo que mencionaste es que el libro tiene un poco de poesía o cuenta además de manera muy poética al inicio. Yo esperaba eso también de las anécdotas que cuenta entre mundiales y creo que se perdió. O sea, para mí, eh, como tú lo sabes, el fútbol es algo muy importante, algo que creo que trasciende realmente la pelota. Para mí no son solo 11 jugadores corriendo 11 contra 11, para mí va más allá. Y creo que eso no lo logró transmitir como al inicio. O sea, de repente te ponen anécdotas que solo son 4 oraciones, 4 tristes oraciones, cuando realmente hay mucho donde agarrar, ¿no? Yo recuerdo que a lo mejor en cierta parte toca, el partido el famoso, bueno, uno que a muchos les sonará, que es de Maradona contra Inglaterra, cuando tuvieron este conflicto armado, cuando se pierde territorio argentino, y siento que Si no, ese pon en partido contexto que un se poco jugó. chino sobre ello. Para quien Adelante. no conozca para quien no conozca, lo que sucedió, ¿si puedes poner un poco de contexto sobre lo que estás refiriendo sobre Maradona, Inglaterra? Básicamente, hubo este conflicto entre Gran Bretaña e Argentina en la Guerra de las Malvinas, que fue básicamente un conflicto, no declarado entre ellos 2, pero, pues, que sucedió. Creo que no duró muchos días, duró como 2, 3, 4 meses, y terminó, pues, con la rendición de Argentina y con la pérdida de estas islas. Pero esto sucedió 4 años antes de que se enfrentaran ellos en el Mundial de México, justamente en el Estadio Azteca, en 1986. México 86, digo, para muchos futboleros nos suena bastante esa fecha. Y el partido, digo, para todos les sonará el estadio, se disputó en el Estadio Azteca. Entonces, había muchas asperezas entre los ingleses, bueno, entre las personas británicas y entre, Argentina. Y en cuartos de final, pues, les se toca enfrentarse. Y eso es a lo que voy. O sea, para mí, es todo este contexto es toda esta intrahistoria de los partidos ocurre muchas veces. Muchas veces no se queda solamente en un partido de cuartos de final de un mundial, que de por sí ya me parece bastante importante. Bueno, para mí, para al menos para las personas que les gusta el fútbol.
pero cuando los argentinos tenían esta necesidad de cierta revancha, que yo sé que no es i no no sí sí es incomparable, ¿no? Es incomparable a lo mejor la pérdida de un territorio a ganar un partido, pero es algo, ¿no? O sea, es enfrentarte a tu rival fuera de la cancha, quizá no de una manera bélica, de una manera quizá un poco más deportiva, y ganar. A lo mejor como Estados Unidos quizá en las Olimpiadas tienen rivalidades con China y con Rusia, no entra en conflictos armados necesariamente, pues lo mismo, ¿no? Quizá aquí Argentina tuvo su revancha en el campo de juego, eliminándolos del mundial, y yo estoy seguro que los goles que metió Maradona en ese mundial, los argentinos no tenían solo un contexto futbolístico o solo un trasfondo futbolístico, sino que iba mucho más allá. Y es lo que yo le pediría a Galeano, o sí, me hubiera gustado pedirle a Galeano, para este libro, ¿no? Que todo ese trasfondo lo lograra transmitir, como lo que tú dices que transmitió al inicio, de el defensa no solo es el defensa, es aquel mártir que cuando se acierta nadie sabe que acertó y cuando falla todos lo señalan, el portero no solamente es el típico que todos van a señalar, el árbitro el eterno odiado, o sea, todas las cosas que te puso Galeano al inicio, me hubiera gustado que las transmitiera de igual manera con todas las anécdotas que cuenta, a eso me refiero. No, y muy válido, ¿sabes? Algunos quienes hayan leído, quien no, podrán decir: "No, a mí sí me gustó", muy válido, o igual comparte que nosotros que no fue lo que ellos esperaban, pero sí carecen ciertas anécdotas, esperas más, ¿sabes? Creo que inclusive no sé si eso sea bueno o malo. También hay que recordar que el libro se escribió, creo que en los setentas, si no me recuerdo, la primera edición salió en ese año. No es lo mismo, a lo mejor en la actualidad, nosotros que tenemos a la mano, no sé, buscar el gol número 115 de Pelé, o bueno, no sé, o el número, el gol número 250 de Cristiano Ronaldo, de Messi, Ujú. o o sea, no era lo mismo que en los setentas que estar teniendo toda esa información a la mano, ver un partido en YouTube o ver alguna Sí, transmisión. ujú. Sí puede ser complicado, sin embargo, no creo que, eh, en ese momento se sea una excusa, ¿sabes? Creo que, eh, realmente, pues, todo se consolida, a mi parecer, en solo un medio, creo que los medios eran contados, ¿sabes? Entonces, no sé aquí cómo haya sido como uno, el objetivo del autor, y 2 pues, realmente qué era lo que quería lograr, por así decirlo. Totalmente. Y sí, se escribió en el 95, acabo justo de buscarlo. Este, yo creo que sí, otra de las cosas que le reclamo al libro, justamente, es que está, como tú dices, un poco muy desactualizado, demasiado desactualizado. Entonces, está escrito en un momento donde había una revolución futbolística, donde, digo, a nosotros ya nos tocó estrellas como Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vinicius, Bellingham, o sea, todos estos personajes que ya tienen un trasfondo, bueno, un contexto, diferente en el sentido de que son no solo estrellas de fútbol, sino son, personas famosas, son íconos, son imágenes de marcas, pero eso pensarlo en el 95, pues no empezaba apenas a ser de esta manera. De hecho, la que se considera la primera estrella de esta índole fue David Beckham, y estamos hablando de por esas fechas más o menos. Entonces, justamente, eh, es diferente el fútbol que le tocó a Eduardo Galeano en el 67 quizás, al que, pues, nosotros nos está tocando a día de hoy en el 2020, al que bueno, o sea, al que le tocó cuando escribió el libro en el 95, al que nos está tocando a nosotros en el 2025, ¿no? Entonces, sí es un libro que está muy desactualizado y, pues, no es culpa de Galeano, pero sí me hubiera gustado que al menos, eh, él dejara una huella en su época, haciendo un análisis más profundo con lo que tenía a la mano. ¿Me Tú explico? en este caso, Chino, hablando de que está desactualizado y tú tuvieras la oportunidad de agregarle algo, yo te lo pondría, dame 3 hitos históricos o 3 anécdotas a nivel nacional y a nivel histórico, mundial, por así decirlo, que tú pondrías. O sea, tienes Nacional de aquí de México. aquí así como, mencionábamos que Eduardo Galeano metió del fútbol uruguayo, tú, desde tu perspectiva, puede ser inclusive sesgada, que sea más por pasión que por, impacto, por así decirlo, pero, ¿tú qué meterías en ese libro? Yo creo que definitivamente lo primero que metería sería, las Olimpiadas, las Olimpiadas que ganó México contra Brasil. Creo que fue algo muy importante en su momento y que nadie creía que iba a pasar. Bueno, no, nadie. Nacionalmente, teníamos la confianza en los muchachos, pero, creo que todos nos veían como el David, ¿no? Contra Goliat. Y quizá cuando ganamos la Copa Confederaciones. O sea, que es como
Sí suena quizá absurdo, pero es como un mini mundial, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo muy importante también. Y de Válido. manera internacional, es correcto, me voy a ir totalmente con el Madrid, no te voy a mentir. O sea, para para no decir, la décima, para no decir la 11, la 12 y la 13 del Madrid, te voy a decir las 3 que ganaron de seguido, es algo que impresionante. Quizá otro hito así muy importante, también me duele porque es de otro clásico rival, pero definitivamente el sextete del Barcelona, porque, pues, fueron los primeros en conseguirlo y, pues, también a honor a quien honor merece, y ellos merecieron bastante honor. Y quizá pondría aquella liga del Manchester City contra el Liverpool, también soy aficionado del City, ¿por qué? Porque es impresionante que ambos rompieron el récord de puntos de la Premier League en una misma temporada y solo a uno le valió para ser campeón, o sea, increíble esa temporada. Si puedes ponerlo en puntos para que sepan el nivel de precisión y de diferencia. Sí, claro. Fueron 98 y 97 puntos respectivamente, 98 para el City y el Liverpool 97 en la temporada 18-19. Entonces, me tocó vivirla. De hecho, me acuerdo que en esa temporada, o sea, hubo varias coincidencias de, llamémosle, suerte del campeón, que hicieron que City Ajá. saliera campeón. O sea, me explayaría en intrahistorias, entonces ahí lo dejamos. Tú, Julio, tienes 3 y 3 igual, nacionales e internacionales, quizá para digo, ya nos estamos desviando, pero, pues, rápidas así para No poder sé, contarlas. chino. Aquí en este caso podría decirte que no soy muy fifas. No tiene por ejemplo, ¿tú en qué año empezaste a consumir fútbol? A ver, nacional, te diría 2004, sí, que son mis recuerdos más antiguos con Pumas campeón, bicampeón, em, pero realmente es o sea, lo tengo muy blanco y negro, ¿sabes? Sí recuerdo haberlos visto, en su momento no sabía ni quién era quién, tras verlo después de años ya sé quiénes eran quiénes, ¿no? Pero en ese momento, pues, no tenía ni idea. Internacional, 2011 yo creo, pero era porque no me alcanzaba para el cable. ¿Tú? Yo creo que ambas, bueno, en la actualidad casi no consumo fútbol nacional, una disculpa, pero internacional, yo creo que como entre 2011, 2000, no sé, yo creo que 2012, 2013. O sea, sí empecé muy, muy tarde a mi parecer, pero digo, no tengo mucha, aún así, experiencia, no me considero, fifas, sí me gusta, pero ya teniendo esos 3 nacional, yo tengo 2 que es cuando Cruz Azul gana su es que ni siquiera sé qué campeonato fue, no tiene mucho. ¿Cuál es, chino? Ahí sí me puedes ayudar. Que terminó su mala racha, ya ves que, bueno, aquí, para los que no sepan, tenemos el término Cruz Azulear, que es básicamente quedar en segundo, tener, pues, como que pensar que puedes ser el campeón, pero terminas, eh, no sé cómo decirlo, pues el mismo término es Cruz Azulearlo, o sea, no terminas ganando al final. Entonces, ese que yo creo que sería después de tantos años que se le hacía burla a este equipo, termina ganando, ¿qué era, chino? ¿Cómo se le llama al campeonato? La liga, Gana la liga, la Liga MX en el 21. básicamente, esa es una, pero también está la contraparte, que es la final de América Cruz Azul, que se ¿Cuál sup cuál de todas? la que terminan ganando en el Estadio Azteca, creo que fue en Tú penales. hablas de la del cabezazo de Esa, Moisés, Moisés Muñoz, ¿no? sí, me acuerdo así como histórico esa. Y la otra a nivel nacional, creo que, pues, al final son como 4, pero creo que es la del no era penal en el Mundial del 2014. Au. Yo creo que es un hito, sin embargo, también va de la mano cuando se vuelven a enfrentar en el 2000, ¿qué es? 14, 2015, ¿Quién es? Holanda y México. O sea, en el mundial, ¿Holanda y México? ajá, en el mundial pasa que se enfrentan ellos 2 para el pase de a cuartos, termina perdiendo México por el no era penal, y tiempo después, creo que no sé si es en partido amistoso o hay algo Sí, de sí, por medio. pero no fue trascendente. O sea, así como tú dices, no. Bueno, Am o sea, sí, pero ya muy blanco, o sea, sí, en un partido intrascendente. Pues, ajá, o sea, pero al final era como esa, pues, como dices, te quedas con eso de que, pues, al final, no sé, muchos realmente, y una vez estaba escuchando en el creativo de Roberto Martínez entrevistando a Miguel Ayón, que, pues, ellos pensaban que sí podían pasar a cuartos, y la verdad es que, no sé tú, chino, yo en ese momento que vi el partido y veía al equipo, sí se me hizo un equipo que podía sin ningún problema con Holanda. Sí, sí, definitivamente esa selección era muy buena, pero bueno, ya nos estamos desviando Una y disculpa, pero voy bueno, a a desviar. nivel internacional.
Yo creo que pondría alguna del Madrid, no tengo es que tampoco consumo mucho fútbol internacional apenas ahorita. Pondría algo del Madrid, sí, sí, seguramente. Y ya con eso lo cierro. Entonces, bueno, volviendo un poco al libro, le Una reclamo esas disculpa, cosas a disculpa por eh, habernos desviado, pero al final es el mero mole de Chino. sí, sí, un poco. Pero volviendo al libro, digo, son las cosas que le reclamo a Galeano. Un libro desactualizado, un libro que no tiene la profundidad que esperaba. Y quizá yo me esté equivocando, porque puede que esa ni siquiera sea la intención de Galeano, y es respetable. O sea, quizá también sea mi error esperar algo que, pues no va por ahí, ¿no? Pero sí me hubiera gustado de esa manera. Y de nuevo, la tercera cosa sería el sesgo charrúa. Y lo último, que ni siquiera puedo decir que es un libro ni para quien no le gusta el fútbol, ni para quien le gusta. Diría que es un libro para un uruguayo, con todo respeto. O sea, bueno, o sea, no tenía malo ser uruguayo. Me refiero que, o sea, creo que se queda en ese nicho. ¿Por qué? Porque incluso las cosas que cuenta, para mí, tienen mucho sesgo. Por ejemplo, habla en cierto punto que Frieden Reich es el futbolista con más goles. Pues sí, pero eran goles que hacía con de exhibición, partidos de exhibición contra en la cancha de aquí a la esquina, ¿no? Y no es desmeritarlo, pero, pues, no es lo mismo los de ahorita, no sé, el récord que está persiguiendo Cristiano, bueno, ni persiguiendo, que está imponiendo Cristiano Ronaldo, al que en su momento tuvo pelea o Friedrich, ¿no? O los que hizo Messi contra los que hizo en su momento quizá Puskás. Entonces, sí creo que hay cierta diferencia en ese momento, en esa cosa, y está muy sesgado al fútbol sudamericano. Y No, bueno, es lo Inés. único con lo que dime, digo. No, y agregando necesitas no es un libro que puedas decir: "Ah, quiero aprender el fútbol", no es, como No, dijiste, es de nicho, y tiene, pues, tecnicismos que uno como persona que puede consumir el fútbol y lo ve, lo escucha, entiende ciertas, no sé, jugadas, ciertas tácticas, ciertas palabras que son de fútbol, que a lo mejor si no le entiendes, pues, uno no consumes fútbol, tienes que buscar en el diccionario, inclusive, o ahí en Internet qué significa cada cosa. Y también los jugadores hasta cierto punto, a veces mencionan algunos que dices: "Pues, ¿quién es este jugador?", ¿sabes? En fin, totalmente. Y eso me refiero con que se queda a medio camino, porque, por ejemplo, si es un libro que tiene muchos tecnicismos, ¿para qué vas a explicar en un principio cada elemento del fútbol, sabes? O sea, ¿para qué haces ese análisis básico si no es para alguien básico? Y si es para alguien que tiene un conocimiento básico, ¿para qué te pierdes en tecnicismos? Y deja tú tecnicismos. Tiene una cantidad impresionante de nombres de fútbol que yo mentiría si diría que conocía a la mitad. O sea, hay muchas cosas que me suenan, muchas cosas que sí, pero como están tan en blanco y negro, la verdad es que no las conocía. Y posiblemente porque también son un poco, siendo muy crítico, intrascendentes. O sea, no fueron anécdotas muy importantes para el fútbol internacional, sino para el pueblo charrúa, bueno, o sea, uruguayo nada más. totalmente. Entonces, de tu lado, Chino, al menos para cerrar este libro de ¿El Eduardo libro? Galeano, ¿qué le pones de calificación? Yo creo que le puse un 3 de 5 si no es que menos, ¿eh? Posiblemente le puse un 2.7 Ujú. fácil. No, Creo, o sea, sí, 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 incluso te diría que reprobado. O sea, no sé, muy poco. No me acuerdo cuánto le puse, que entre más tiempo pasa, creo que peor lo voy a recordar. Dejémoslo en 2.7. 2.7. ¿Y tú, ni yo? ¿Tú? Yo creo que un 3, o sea, sí me Un gustó, o 3. sea, está entretenido, pero no lo recomendaría. Nos me preguntaron a quién se lo recomendaría, yo creo que sería No, alguien que le gusta el fútbol y que quiera aprender un poquito del y ni fútbol eso. uruguayo. O sea, dije, si quieres, o sea, no es un must, pero si quieres leerlo, pues puede que te sirva, o sea, hay datos curiosos, o sea, es eso, aparte tiene como uno que otro dato curioso y ya, a mi parecer. Pero sí, yo creo que le di un 3. Puedo, inclusive con el tiempo, en lugar de que envejezca y sea un buen libro, yo creo que, con el tiempo puede envejecer para un mal, puede agriarse, pues, el libro, a mi parecer, conforme pasa el tiempo. Claro. Bueno, aquí siento que coincidimos más de lo que pensaste, ¿no? O sea, vamos muy en la misma línea. Al O sea, tú, menos en bueno, este libro, sí. okey. Pero, Pues oye, bueno, Chino, creo que se nos olvidó algo muy importante, que es, ¿quién es Eduardo Galeano? Eh, solo mencionamos que era un uruguayo, pero lo dejamos así, ¿sabes? ajá, Entonces, creo que ya que ahorita cerramos, este libro, primera parte. esta primera parte, creo que podemos ahora sí hablar un poquito de Eduardo Galeano. Okey, adelante. Eduardo Galeano fue un periodista, escritor, cronista y ensayista uruguayo que nace en 1940 y lamentablemente fallece en el 2015. Fue director del semanario Marcha y también de la revista Crisis en Argentina.
Sus obras principales es el que ahorita vamos a aventar, que es Las venas abiertas de América Latina. Después, Memoria del Fuego, no lo hemos leído, pero habla sobre la reconstrucción poética y fragmentaria de la historia de América desde sus orígenes. Y El fútbol a sol y a sombra, que ese ya lo comentamos. También lo que menciona es que su estilo o el lenguaje que él usaba en sus novelas es algo poético, fragmentado, íntimo, vaya, y con una fuerte carga política y lírica. Y eso, a grandes rasgos, Sí. es algo que describe a Eduardo Galeano, que muere lamentablemente a los 74 años por cáncer de pulmón. Y dice que su obra, pues, se lee varias, pues, no sé, es curioso porque dice, se lee en escuelas, pero también se cita en protestas, y se adapta al teatro, y se comparte como palabras de resistencia. O sea, creo que, al parecer, el autor o sus obras se pueden usar en diferentes contextos, al parecer. No, claro, y yo creo que entendemos por qué. O sea, es un autor que tiene opiniones muy radicales, ya a mi parecer, que, sí, sobre todo económicas, como que siento que hay cosas que ya lo comentaremos, pero lo que voy es, tiene opiniones muy fuertes que se pueden usar definitivamente en todos los contextos que mencionaste. Totalmente. Entonces, ahora sí, Chino, ¿quieres empezar con el de, pues, las venas Las abiertas venas de América abiertas de Latina? América Latina. Totalmente. Por ¿Qué te supuesto, pareció, Chino? mira, es difícil darle una puntuación, porque definitivamente no estoy de acuerdo con el 77% de lo que se comenta en el libro. O sea, es lo que sí me pesa un poco. Por eso mismo es difícil darle una calificación. Yo creo que le daría un 3.9 de 5 adelantándome a las calificaciones, porque creo que es una lectura que no está dirigida para mí. Pero, a ver, aquí no sé si quieres que me explaye o solamente lo dejo por ahí. Si quieres, empezamos a hablar de qué trata, básicamente, y ya empezamos a Okey, rebotar. Digo, en este caso, pues, yo te puedo decir, yo no terminé de leerlo, o sea, okey. Tan así no te gustó. algo así. Si quieres, me voy explayando después, poco a poco. Okey. Básicamente, el libro está dividido en 4 principales, temas. El primero, bueno, empezando más desde cero, es un libro que critica un poco cómo entes extranjeros han explotado el suelo y los recursos de América Latina, recursos tanto humanos como naturales, y cómo esta explotación de estos recursos no han permitido que América Latina pueda desarrollarse con el potencial, como no puede alcanzar el potencial que tiene a día de hoy. Eh, Porque básicamente todos los esfuerzos que hacemos los latinoamericanos están enfocados en generar riqueza para el extranjero y no para nosotros mismos, básicamente, ¿no? ¿Es que estás de acuerdo en que es un resumen básicamente de lo que dice? Sí, básicamente te dice cómo es que, han explotado tanto América Latina que, pues, en la actualidad nos ha, eh, pasado factura, gracias a todo lo que nos quitan, por así, bueno, así como lo describiría así, es como nos quita como Europa ha quitado todas sus riquezas Estados a Unidos, también, cómo nos han quitado nuestras riquezas para poder sobresalir, y que para que ellos correcto. sobresalgan. Y yo lo divide en, bueno, yo, no solo yo, creo que el autor lo divide en 4 grandes blocos, que es oro y minería, azúcar y esclavitud, petróleo, sobre todo venezolano, y cobre de Chile. Y al final termina ejemplificando un poco la alianza que existe entre el capital extranjero y la oligarquía de los diferentes países a los que explota. ¿Qué pasa con este libro? Eh, yo creo que Eduardo Galeano tiene posturas muy firmes en lo que dice. O sea, creo que él ya, y lo comentamos en el club de lectura, yo siento que tiene ideas muy preconcebidas y es lo que me pesa un poco, porque yo no creo que haga una pregunta buscando la respuesta, yo creo que empieza con una respuesta y acomoda las evidencias para tener la razón. Y es por lo que me es difícil calificarlo. ¿Por qué? Porque si es un libro bien, creo que podemos hablar de que es un libro relativamente bien documentado. ¿Por qué digo relativamente bien? Porque sí tiene una bibliografía extensa, pero sesgada. ¿A qué me refiero? Si yo solo busco evidencias de lo que yo quiero responder, pues no me abro al mundo quizá que me dice lo contrario. Entonces creo que tiene muchas referencias que apoyan su idea, pero veo muy pocas referencias sobre el pensamiento contrario, haciendo como un guiño a Nexus de Yuval Noah Harari, Justo del que ya estaba hablamos en pensando en otro él capítulo, sí. haciéndole un guiño
él hace lo contrario, él te dice: "A mí me conviene decirte esto, yo creo esto, pero el contrario me va a argumentar esto", y tiene cierta razón. Y yo creo que Eduardo Galeano, en este libro al menos, no abre la puerta a que el otro pueda tener la razón, ¿no? Que a lo mejor él pueda estar equivocado, o a plantearse si a lo mejor lo que él cree está mal. Entonces, es lo que me pesa un poco, ¿no crees? Pues mira, Chino, yo aquí tienes razón, ahorita que lo veo, creo que sí coincidimos. Sin embargo, eh, es la primera vez dentro de este camino lector que no termino un libro. Porque Lamentablemente, este libro de Las venas abiertas de América Latina no lo pude terminar. Fue muy, no sé cómo describirlo. Fue muy desesperante porque, a mi parecer, cuando tienes la curiosidad y quieres saciar esa curiosidad a nivel lector y no poder hacerlo, para mí surge un, eh, mucha impotencia. Y en este caso, así empezó, con el libro. Te plantea una introducción muy interesante que te atrapa y quieres seguirlo leyendo, pero a poco como que inclusive te hace, mm, te detiene esa curiosidad, porque es algo que igual comentábamos en el club. Realmente, aquí en México solo vemos, pues, la revolución de, la independencia de México, y es válido, pues, al final es en donde nos centramos, en donde vivimos lo que vivimos. Pero, ¿qué pasa? Pues, al final, no solo fuimos nosotros, también fueron los demás países que vivieron, bajo la colonización de, en este caso, era España, era Portugal, otros países que al final terminaron conquistándonos, poniendo sus tradiciones, sus costumbres, etcétera, y ver aquí de qué forma realmente coincides con los demás y cómo también ellos tienen su independencia, y cómo han sido explotados. A mí se me hace un tema muy interesante, pero que lamentablemente el autor y su forma de escribirlo me puso me puso una puerta con candado para no poder saciar ese tema tan grande, a mi parecer. pero, ¿no crees que te deja con una semilla de querer investigar más? Totalmente. Eso, y lo comento, es un tema que sí me produce mucha curiosidad, que quiero saciar esa curiosidad, pero no al menos con ese libro. O sea, agradezco, si lo quieres ver así, a Eduardo Galeano por abrirme esa pregunta, ese tema, pero, pues, la verdad es que uno espera de ese libro al menos, cual como te lo plantea, poder pues, dije ya muchas veces hacer, pero sí, cómo poder llenarte o Cubrirla. cómo cubrir la necesidad de esa Okey. curiosidad. Sí, o sea, totalmente. Que lo puedo buscar en otro lado, sí, pero al final creo que el chiste de un libro es poder terminarlo y de ahí partir a diferentes partes, ¿sabes? O sea, que realmente sea un punto de apoyo, pues aquí realmente no lo tomaría como un punto de apoyo. O sea, si lo quieres ver así, pues lo veo de forma positiva y digo, bueno, pues en lugar de decir que el libro me impidió de poder leer sobre un tema tan interesante y que de poco se habla usualmente, pero pues no se puede. Okey. Entonces, creo que ya hablamos de 2 primeros problemas. Uno, que creemos que es un autor que muchas veces tiene ya opiniones muy asentadas y trata de demostrarlas. De hecho, en el mismo libro de Fútbol, Sol y Sombra comentamos que percibíamos cierto sesgo uruguayo, aquí cierto sesgo hacia que la inversión extranjera es mala y que siempre han explotado a América Latina, ¿no? Creo que un segundo problema tiene que ver con la densidad, como tú dices, o sea, creo que es un libro que no terminaste y que a muchos posiblemente les cueste terminar. A mí me costó terminar. De hecho, no lo decir que lo terminé sería injusto porque realmente lo que hice a las últimas páginas fue escanearlo, fue quedarme con las partes más importantes e irlo pasando, porque es muy pesado, es una escritura muy pesada. Eh, Creo que una escritura cuando te va abriendo nuevas puertas, nuevas perspectivas, está poniendo nuevos ejemplos, pues, a lo mejor se puede rescatar bastante porque aunque la idea puede la idea se va desarrollando, pero aquí ves que es una idea que se está trabando. ¿Por qué se traba? Porque te pone 10 veces los mismos ejemplos, ¿no? Pero el ejemplo en Oaxaca, el ejemplo en Tijuana, el ejemplo en Ciudad de México. Pero el ejemplo de Ciudad de México, hay ejemplo también en Coyoacán, en, no sé, en la Gustavo Madero, pero en Coyoacán está en Cuapa y, ¿sabes? O sea, quiere desglosar todo hasta sus más simples, quizá, no sé si axiomas, por así decirlo. Ujú. Entonces, eh, quiere todo reducirlo a su parte más,
elemental, quizá, por así decirlo. Y, ¿sabes? Y en ese viaje nos pierde, porque tanto ejemplo, tantas fechas, tantos acontecimientos que van hacia la misma conclusión que ya te la mencionó 20 páginas atrás, hace que todo esto se vuelva, pues sí, o sea, bastante aburrido o sí, muy difícil de poder continuar. Y, ¿sabes? Creo que yo no estoy en contra de que lo desmenuce hasta el grado microscópico, pero creo que más bien es la forma, y la estructura en cómo lo hace. Entonces, sí, hay varias cosas que, por ejemplo, las primeras, digo, no solo fui yo, de hecho, en el club de lectura también lo mencionamos, pues, realmente te impide leerlo, pero también es esa parte de que, como dices, te lo vuelve a mencionar. Oye, pero ya te mencioné esto. Bueno, ya te lo dije. 2 páginas después. Oye, pero también ya te lo mencioné aquí. No, bueno, pues ahora tal vez lo vuelvo a hacer. O sea, como que no estoy en contra tampoco en que sea repetitivo. La verdad es que es un tema, no sé si decir complicado, pero como dices, realmente al menos él tiene mucha información, pero no supo cómo acomodarla, a mi parecer. El cómo escribirla en tal punto de que fuera digerible, que dijeras: "Ah, bueno, pues en este caso pasó en México, pero también en ciertos estados específicamente, y dentro de esos estados en ciertos, municipios", pero fue así, 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 o sea, como que todo se conglomerara en un orden y con un sentido que permitiera al lector no sentirlo pesado. Y claro, ahorita la gente que nos está escuchando, a lo mejor probablemente dirá: "¿Qué están diciendo?". O sea, lo más seguro haya gente que diga: "Okey, pues estoy de acuerdo con ustedes", pero otros que digan: "¿Qué carajo están hablando?". O sea, no tiene nada que ver lo que yo leí, yo estoy, en contra, súper válido, pero pues al menos aquí sí fue una experiencia muy diferente, a mi parecer. Claro. ¿Sabes yo por qué sí estoy en contra? Porque yo puedo estar de acuerdo en que las cosas se desmenucen, Ujú, pero no cuando no te aportan nada nuevo. O sea, de hecho, me acuerdo que igual, y lo comentamos en el club de lectura, que yo creo que leyendo las primeras 20 páginas de cada capítulo entendías todo. ujú. Entonces, a lo que voy, ya el resto de información, pues sí sobra. Bueno, yo no tengo toda la razón. Desde mi punto de vista, yo creo que sí sobra. Digo, también respeto que digas que está bien y que está desmenuzado, solo es como algo muy personal, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya hablamos de 2 primeros problemas, de los sesgo y profundidad. Bueno, profundidad, pues sí, o sea, demasiado ejemplificado, ¿no? Demasiado desmenuzado, o a mi parecer. Yo lo que creo también es que muchas veces hace cierta, llamémosle trampa. ¿Por qué trampa? Imaginemos que el ejemplo del pollo, y que siempre lo pongo para poder explicar ciertos sesgos estadísticos. Si tú comes un pollo rostizado entero y yo no como, en promedio comimos medio pollo, ¿no? Y pues la conclusión puede ser que ambos comimos. Ujú. Y creo que muchas veces es lo que hace Eduardo Galeano. Da ejemplos que están un poco sesgados. Por ejemplo, te habla de cómo, cómo no es posible que nosotros teniendo una mayor extensión territorial, hablamos de sobrepoblación, porque la verdadera sobrepoblación está en los países asiáticos, la verdadera sobrepoblación está en las ciudades europeas. Pero no te habla de que sí, pero esas ciudades europeas tienen 20 ciudades, o sea, cada país tiene, no sé, 5 ciudades importantes, 6 ciudades importantes, cuando en América Latina hay países que solo tienen una ciudad importante, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo una sobrepoblación, o sea, la misma cantidad de personas en una ciudad en 5 ciudades diferentes. O sea, por un ejemplo que así yo ahorita recuerdo a bote pronto, pero tiene varias evidencias que van en ese sentido, que creo que no te cuentan la verdad total y que se prestan a que se pueda malinterpretar cierta información o que te quedes solo con una parte de la historia. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, chino. Algo que sí me gustó, en cierta parte dice algo que lamentablemente la pobreza del hombre del latinoamericano se deriva de, o es el resultado de la riqueza de la tierra. Y ahí yo puedo estar de acuerdo. O sea, el hecho, por ejemplo, ¿por qué los lugares históricos, o sea, en el mundo que han tenido más conflicto, que son, usualmente son los países, los lugares más estratégicos? Y esto quizá te habla, también pasa en América Latina. Aquellos países con mayor riqueza naturales, pues usualmente eran los más disputados. Y eso hace que también que haya un poco ¿cómo explicarlo? De condena, llamémosla así. Y eso me gustó mucho. Eso sí es las pocas cosas que me gustó, diciendo la riqueza, la pobreza del hombre es resultado de la riqueza de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Él plantea que básicamente los lugares más ricos en recursos naturales de América Latina, pues fueron devastados
o por la conquista, por querer conquistar el territorio, por poder controlarlo, y eso también provocó un atraso en las culturas de, pues, que estaban ahí asentadas. Y eso sí es un punto que les doy a Galeano, porque sí tiene ciertas cosas, rescatables, o que te pueden dar una perspectiva diferente, o bastante interesantes que que es que creo que te ayudan a tener una perspectiva totalmente diferente. No, claro, y, ¿sabes? A veces pasa que no es malo leer, o al menos yo no estoy cerrado a leer un libro con creencias opuestas a las mías. Al final creo que siempre es bueno tener, o tener la información más completa, algo que a lo mejor, no puedas entender, pero que digas: "¿Por qué sucede esto?". Ya la tienes, como dices, la información de un Sí, lado. sí. Pero, pues, en este caso, pues, no teníamos, o sea, tendríamos que buscar la información del otro lado, o porque volvemos al mismo tema de Nexus, ¿sabes? Probablemente tienes como la información neutral, por así decirlo. En este caso, como dices, pues, realmente como que sí hay preferencias de lo que mencionas, tiene ciertas características de Ujú, cierta ideología, y eso claro. hace que, pues, como dices, a lo mejor uno no es muy concreto a nuestro parecer, uno probablemente está como muy sesgado, que no es malo, pero que sí no ayuda mucho a poder conocer, al menos desde nuestro punto de vista, lo que él, eh, opina, o lo que de su investigación. No sé si estés de acuerdo, Chino. Más o menos, porque sí estoy de acuerdo en que a lo mejor, una perspectiva más neutra me hubiera gustado más personalmente, pero creo que ni esa es la intención del autor, ni yo soy el público objetivo. ¿A qué Puede me que refiero sí. con esto? Creo que hay lecturas como estas que también son necesarias, porque sí, polarizan, pero te ayudan a entender los aspectos más, eh, radicales de ciertas posturas. Ujú. Entonces, lo que tú dijiste, no me cierro esta parte. Creo que muchas veces el hecho cuando te presentan a una postura radical, te cierras automáticamente, ¿no? Y ahora quien diga que está bien, yo creo que puedes tratar de rescatar el pensamiento más fundamental, ¿no? O sea, entender por qué Eduardo Galeano tratar de entender, por qué Galeano está diciendo lo que está diciendo, y ya es un poco más trabajo del lector que de autor. O sea, Sí, bueno, si estoy haciendo esta lectura, si por algo ha sido tan premiada, pues no, quédate con lo mejor, ¿no? Trata de entender ese pensamiento diferente al tuyo, porque también quizá uno radicalmente opuesto en el sentido en el que yo pienso, pues me gustaría, ¿no? Sería como, pues sí, este es el libro con la verdad. Pero creo que siempre es bueno hacer estas lecturas para poder hacer un choque de ideas y tratar de quedarte con lo más básico, ¿no? Escuchar. Creo que el diálogo es siempre lo más importante, y el sentarte a escuchar ideas contrarias, como tú dices, es lo que nos puede ayudar a crecer, aun cuando creamos que pues, no tiene ni pies ni cabeza. es correcto, Chino. Me hubiera encantado terminarlo, pero siendo muy positivos, me ayudó a abrirme esa intriga sobre qué es lo que pasa, o lo que pasó, pues, con los demás países conquistados, y cómo ha evolucionado esa parte de las riquezas explotadas, pero no por un mismo país, sino por alguien más. Y con algunos comentarios finales, pues simplemente, por ejemplo, se me hace interesante igual decir que Galeano en alguna entrevista dijo que le aburriría demasiado releerlo. Entonces de ahí ya tenemos una perspectiva del mismo autor ¿En serio que te dijo habla de que el eso? libro, sí, 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 de que te habla, pues, se me fue. Bueno, te habla de que, pues sí, es muy, muy pesado, llega a ser muy pesado, y yo insisto en que llega a ser repetitivo. También fue un libro bastante criticado porque siento que, bueno, no siento, muchas personas que creen o que lo critican diciendo que sí, muchas cosas de las que dice es cierto, pero no, solo cuenta cierta parte de la verdad entera, porque, por ejemplo, no te habla de problemas como la corrupción en Latinoamérica, no te habla de las instituciones que son muy débiles, que pues también aportan a que pues, quizá el crecimiento de Latinoamérica se haya estancado. También, bueno, como un relato tardó 90 noches de tazas de café, dice, en escribirlo. Y pues eso, pues también te habla de una dedicación al libro, era como su proyecto total. Y yo solo dejo una última pregunta, porque estoy de acuerdo, o sea, ya dijimos que puede ser un libro sesgado, dijimos que puede ser un libro repetitivo, Repetitivo. pero la pregunta es, y bueno, y quizá que no tenga como un tercer punto, no tiene el rigor histórico que a lo mejor esperamos. Pero es que, de nuevo, puede que ni ese sea su objetivo, y puede que ni nosotros seamos los lectores clave o el público esperado. Que porque también si es quizá una denuncia, si se trata más como una denuncia política, más como un ensayo, político, pues creo que sí es un libro que a lo mejor puedo sumar, porque también creo que muchas veces, así como decimos que es importante analizar
todo en su contexto, o sea, cada suceso histórico, con en qué momento está pasando, qué hay alrededor, pues quizá también este libro, ¿no? No me gustaría simplemente que el lector se quedara con: "Híjole, no estoy de acuerdo, no lo leo", sino quizá no soy el público objetivo, quizá el objetivo del libro no es hacer una investigación histórica con un rigor total, pero hacer una denuncia radical de estas cosas en las que Eduardo Galeano cree, y pues muchos se pueden apalancar de muchas cosas que ahí puso, ¿no? O sea, quizá él tiene un lado de la verdad y quizá la persona con más rigor histórico, pues, pueda ya en su casa o desde su trinchera, pues, ver la otra parte, ¿no? Pero por el momento tienes este lado del pastel. No, totalmente. O sea, creo que aquí queda muy claro que nosotros no no coincidimos con la obra, respetamos el trabajo, o bueno, más bien respetamos al autor, pero como dijiste, Sí, yo coincido contigo, esta obra no fue para nosotros, y es válido. pero, ¿qué opinas? Creo que al final sí coincidimos en bastantes cosas, ¿no? Sí, no sé por qué al final creí que no íbamos a coincidir. Lamentablemente, Ujú. los que nos escuchan van a tener que quedarse con las ganas de espero que en algún punto Chino y Julio terminen en un debate en el que estén defendiendo capa y espada cada uno sus ideas. No, creo que aquí, lamentablemente no fue el momento, no fue el capítulo, pero sí, no es un Quizás un libro. poco con La Casa de los Espíritus, ¿no? Probablemente que ese va a ser, ese fue uno, pero yo siento que ese estuvo un poco tranquilo, a mi parecer. No hemos llegado a Ya, ese ya. punto en el que seamos tan opuestos, en este caso, en el que Sí, no tú es lo un hayas libro de odiado y yo lo haya amado o investigación. viceversa. Mm. Sí, no es un libro de investigación pura y dura, o con una postura política, religiosa, o de ese estilo, ¿no? O sea, es un libro que simplemente es, ¿me gustó la historia o no? No, Aquí quizá hubiera sido más inclusive profundo. añadiría, puede que a lo mejor el libro nos faltó, darle más tiempo, vaya, Sí, para total. leerlo, porque sí, usualmente les dimos aproximadamente que fueron como 2, creo que 3 semanas, un mes No, aproximadamente. dimos mes, una semana, porque fueron 2 libros. Mes y una semana, a lo mejor, les digo, realmente no, nuestra experiencia fue una cosa, ya lo que cada uno, pueda vivir, si quieren leerlo, eso será diferente, puede que a lo mejor quienes nos escuchan digan: "A mí sí me interesa", muy válido, nosotros no nos cerramos y así creo que para eso está el podcast también, para contar nuestras experiencias y abrirnos a diferentes temas que usualmente a lo mejor uno no está abierto, usualmente, ¿no? Cada uno tiene sus géneros favoritos o sus géneros ya, de cajón, y siempre te vas a encontrar, inclusive dentro de tus mismos géneros, uno que realmente hayas dicho: "No congenio". Y es muy válido, te Por va supuesto. digo, si hay alguien que al final dices: "No, todos los que selecciono son 10 de 10 son, 5 estrellas", válido, pero, pues, así nos puede pasar a todos. Encontramos un libro que dices: no fue no lo puedes terminar o te cuesta trabajo". Por ejemplo, también me pasaba que trataba de leerlo y tenía la mayor disposición para hacerlo, pero como que me quedaba dormido. O sea, Okey, como que llegaba un punto en que lo leía, pero como que me alentaba. O sea, lo estaba leyendo y no entendía, como que lees y no leías. No sé, eso es mi experiencia, pero como cualquier válido. lector, te vas a encontrar con libros que te gusten, con libros que no te gusten, que a lo mejor de todo. Básicamente, este al menos creo que fue uno de ellos, a mi parecer. Ujú. Sí, totalmente. Y bueno, Chino, Pues ¿tienes bueno, algo más que comentar? nada, de mi lado. 5 estrellas le das, entonces? Creo que le di 3.5 de 5. Válido. Yo no, pues, yo no le puedo poner una estrella, ¿lo recomendarías? Sí, con disclosure, o sea, lo que ya comenté, que, de nuevo, también la puntuación posiblemente suba si tomo la perspectiva de que no está hecho para mí. Válido, yo no Entonces, te digo, tengo. sí lo recomendaría si alguien quiere tener una postura más, una visión más izquierda, de izquierda total en la política, de cómo cree que funciona el mundo, ¿no? Entonces, puede ser un libro para apalancar muchos argumentos. ¿Tú lo Mm, recomendarías? pues, es que no podría recomendar algo que no termine. O sea, Okey. creo que, pues, sí te das una idea, como dices, poco a poco, como lo vas leyendo, te das idea de lo que te espera, pero si tuviera que tomar esa decisión así, yo le diría no. O sea, creo que, a lo mejor, bueno, creo que depende, creo que sería muy personalizado, como dices, con un disclaimer o dependiendo de la persona y sus intereses, pero de mi lado creo que así muy genérico no sería como de: "Oye, ¿quieres aprender sobre América Latina y lamentablemente la sobreexplotación de sus recursos
a lo largo de la historia, no escogería esa, creo que me iría por algo más neutro. Y claro, si ustedes conocen alguno que hayan leído o que sepan que trate de eso, pues bienvenido. La verdad es que menciono, sí me quedé con muchas ganas de aprender sobre ese tema. Claro. Y bueno, Chino, creo que entonces ya llegamos al final de nuestro capítulo. Al final fue una dinámica diferente y como dices, no tuvimos unas ideas opuestas. Claro. Sí, no, no, para nada. Entonces, no sé, Chino, cómo veas, pero podríamos empezar a tener esta dinámica de no mencionar cuál es el siguiente libro, sino podemos dejarlo como en una incógnita. No sé cómo veas, digo, ya tenemos el siguiente, evidentemente, pero creo que podemos dejar por esta vez o ver cómo funciona, que no digamos cuál es el siguiente libro. Okey, me parece bien. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios si ya lo leyeron, qué les pareció, si recomiendan uno que otro, qué opinan de qué opinan en general. Y recuerden siempre escuchar los demás, los demás episodios si no los han escuchado. Bueno, hasta luego. Au revoir.